El arroz frito número 1 bajo el cielo. Joven, deme una porción. Servida cuesta 99. Saltarse la fila cuesta 99 yuanes. Eso tampoco es caro. Deme una porción. Niña, ¿ustedes sí que saben correr? La cama de mi hermano es grande, suave y estrecha. Empieza una relación con mi hermano. Idiota. Maldito vendedor de arroz frito. Y tú intentas hacerte el héroe salvando a la bella. O sea, quieres morir, ¿verdad? No me importa de dónde vengan ustedes dos. Discúlpate con mi cliente y lárgate. Idiota. Eres demasiado arrogante, ¿no? Joven, tenga cuidado. Señor, ¿quiere fumar? Todo lo que me queda. Lárgate. Llegaron los oficiales urbanos. Pero un momento. Joven. El tazón. El tazón. El tazón. Usted salvó la vieja, maestro. Al menos debo dejarle mi contacto para devolverle su dinero. Informando. Joven amo, el anciano Shen ha sido encontrado. Llévenlo directamente al hospital. No voy a regresar al hospital. Esa persona es mi verdadero buen doctor. No voy a ir al hospital. No iré al hospital. Un milagro. Es simplemente un milagro. La salud del viejo maestro Shen ha mejorado claramente. Shen Wu, el heredero de la familia Shen. Esto es simplemente increíble. Director Chen sugiere que la anorexia de mi abuelo se puede curar. Ya está fuera de peligro. Bueno, la condición del viejo maestro Shen. Los enfermos son ustedes. Yo no estoy enfermo en absoluto. Los enfermos son ustedes. No estoy enfermo en absoluto. No existe tal cosa como la anorexia. Solo que lo que ustedes preparan no tiene buen sabor. Ninguno es tan bueno como el de los vendedores callejeros. Un tazón de arroz frito con huevo. Abuelo, todas las delicias del mundo. ¿Se las ha probado todas? Shen Leyang, el joven amo mayor de la familia Shen. Es solo un tazón de arroz frito con huevo. Realmente necesita presumir tanto. Papá Shaolin tiene razón. ¿Qué demonios sabes tú? No me importa. Aunque tengan que poner todo patas arriba. La ciudad se levanta. Deben encontrar a ese joven también. ¿Quién puede encontrar a ese joven? Le daré el restaurante Yuan de la familia Shen para que lo gestione. ¿Está bien, papá? Señorita, la familia Shen comenzó con un negocio de catering. Quien tome el restaurante Yuan equivaldrá a controlar toda la familia Shen en el futuro. Subsecretario de Shen Wei. Un plato de arroz frito con huevo puede curar la enfermedad del abuelo. Disponga de personal de inmediato. Debemos encontrar a esta persona lo antes posible. Encontrándolo, la enfermedad del abuelo se curará por completo. Señorita, ¿no le preocupa que el restaurante caiga en manos de la rama mayor? ¿Qué dijiste? Dispondré de personal de inmediato. Xiaoliang. Debes adelantarte a Shengui para encontrar ese puesto callejero. El restaurante Yuan solo debe quedar en manos de la rama principal. No se preocupe, pa. Sobre el restaurante Yuan, comencé a planearlo hace mucho tiempo. Todo está bajo mi control. Lárgate ahora mismo. Director Bang, director del restaurante Yuan. ¿Cero experiencia laboral? Sin información sobre tu escuela de graduación. ¿Te atreves a venir a nuestro restaurante Yuan a pedir el puesto de jefe? Lárgate ahora mismo. Gracias. Hermana Ada, eres muy hermosa. ¿Por qué la miras? Tengo una sensación familiar otra vez.
Oye, viniste a nuestro restaurante. Intentar estafarnos es una cosa, pero te atreves a ofender a la joven señorita. Hoy debo darte una lección. ¿Qué intentas hacer? Joven señorita, esta persona no tiene habilidades en absoluto. Los platos que cocina mi abuela son mejores que los suyos. Y aún así se atreve a correr a un restaurante para solicitar el puesto de jefe de cocina. Creo que, si no es un competidor, fue enviado como espía. O si no, intenta causar problemas deliberadamente. Hermana Ada, la comida de mi papá es muy deliciosa. Por favor, dale una oportunidad. ¡Qué pequeña niña tan tierna! Al verlo, realmente, no parece que sepa cocinar. Hermana Ada, Tan no está mintiendo. Por favor, solo dele a mi papá una oportunidad. Considérenlo por el bien de esta encantadora niña. Ya. Joven señorita, esta persona no tiene absolutamente nada de experiencia. Además, fue el chef principal quien me dijo que lo echara. Yo soy la persona a cargo de este restaurante. ¿Te interesa entrar conmigo e intentar preparar un plato? Esta película fue traducida y narrada por M-Media. La chef principal del restaurante Yuan. Todos recuerden esto. Este restaurante pertenece a la industria fundacional del grupo Shen. Sin embargo, actualmente es administrado temporalmente por Shen Wei. Pronto caerá en manos de Shen Lang, joven maestro Shen. Si me sigue y trabaja duro, el joven maestro Shen no tratará a nadie injustamente. Chef, los clientes de afuera ya llevan esperando más de media hora. Si no empieza a cocinar pronto, los invitados se quejarán ante la Asociación de Restaurantes. ¿Qué rayos me importa si se quejan o no? ¿Qué tal si vienes y me das un masaje en las piernas? Si haces que se sientan bien, empezaré a cocinar. Alguien, Chef, ya llamé a la señorita. La señorita llegará pronto. Incluso si ella, Shen Wei, se para ahora frente a mí, no le prestaré atención. El apellido de este restaurante es Shen, pero es el Shen de Shen Liang, joven maestro Shen. Señorita. Labia, estás despedido. Señorita. Señorita, ¿qué viento la ha traído por aquí? El abuelo está enfermo y me pidió que me hiciera cargo del restaurante. Este es mi territorio. ¿No puedo venir? Por supuesto que no. Quiero decir es que hay mucha grasa en esta cocina y temo que ensucie su ropa de alta gama. Señorita, por favor, salga primero. Tomaré este grupo de mocosos y empezaré a cocinar para servir a los invitados. Eso es. Labio. Lo diré una vez más. Estás despedido. Señorita. Ya le di respeto al llamarla señorita y usted sigue sin tener sentido común. Su perspectiva es demasiado limitada. ¿Quiere despedirme? Tiene que preguntarle al joven maestro Shen si Shen Lang está de acuerdo o no. Actualmente soy la persona a cargo de este restaurante. Gerente Pan, dígale a alguien que lo eche por mí. Señorita, ¿no entendió lo que dije o quiere ser despedida? También. ¿Alguien? Shen Wei dijo que usted debía echarme. Si me voy, todos ellos tendrán que seguirme. En ese momento, la cocina quedará completamente vacía. Me gustaría ver qué usará para atender a los invitados de afuera. Subestimé a Labia y su estatus en la cocina. Señorita, nuestro restaurante ya ha recibido 3 quejas consecutivas. Si recibimos otra queja, el restaurante podría perder otra estrella. Este grupo de parásitos detesta. Esta aura. Exacto. Es ese tesoro. Pequeño mocoso, hace un momento te dije que te largaras. ¿Por qué has vuelto como una molestia persistente? Shen Wei, no creerás que porque trajiste esta basura, podrás sacudir mi puesto de chef principal, ¿verdad? Ni hablar de ti una simple mujer. Si te inclinas y te disculpas conmigo ahora, el asunto de hoy. No lo perseguiré más. Papi, esta persona es tan molesta. No solo está intimidando a la hermana inmortal, también te está insultando. La cocina es un lugar donde la habilidad habla por sí sola. Bruto ignorante. Tengamos un duelo ahora mismo. ¿Crees que eres digno? Exactamente. ¿Por qué no orinas si te miras en el reflejo? Nuestro maestro es un chef famoso clasificado entre los 5 mejores de Ciudad Wu. Con tu dedo meñique podría aplastarte hasta la muerte. No te atreverías. No hagas tonterías. Lu es al menos un chef establecido en Ciudad Wu. Muy capaz. Chicos, sé que intentas provocarme. No importa lo que planees.
hoy tengo que lidiar contigo. Tu apestosa actitud aquí. Si gano, te cortarás ambas manos y te irás de aquí. Además, Shen Wei tendrá que arrodillarse y suplicarme. Discúlpate. Estúpido, no vayas demasiado lejos. Está bien, acepto. ¿Qué te hace pensar que puedes decidir por mí? No te preocupes. Nunca he perdido en la cocina. Hermana Ada, las habilidades culinarias de mi papá son las mejores del mundo. Solo dale una oportunidad. Cabilde. Él no puede representarme. ¿Qué? La digna señorita de la familia Shen hizo una apuesta y ahora quiere romperla. ¿Cómo convencerás a todos? No estoy convencido. Si gano, dámela. Esta piedra mía, la compré para afilar cuchillos, pero no es nada buena. Es realmente basura. Luego se lavas. No hace falta esperar a que gane. Te la daré ahora. Además, básicamente, no serás directo. Ignorante tonto que no conoce las cosas buenas. ¿A quién traje? ¿Qué clase de persona he traído? ¿Por qué parece que sus cerebros no funcionan bien? El grande no está bien y el pequeño se une a la diversión. Shanna, Zanya, te estás disparando a ti mismo y terminaste hiriéndote. Competiremos con los platos que pidan los clientes. Cuando terminemos, dejaremos que los clientes los prueben y decidan quién gana o pierde. ¿Qué te parece? Deja de decir tontería. Ya no puedo esperar más. Haré quedar mal a Shen Wei más tarde. Cuando el joven maestro Shen lo sepa, sin duda me recompensará generosamente. Entonces la cocina de este restaurante estará totalmente bajo mi control. No se preocupe, joven maestro Shen. Sin duda le daré honor. Ya no puedo esperar a ver a mi primo tener que salir y disculparse ante usted ahora. Leu, buen trabajo. El primer plato que pidió el cliente es 8 inmortales cruzando el mar. El plato 8 inmortales cruzando el mar usa 8 tipos de verduras frescas, cortadas finamente y guisadas con gran destreza. Lo más importante es el manejo del cuchillo. La calidad del corte afectará directamente la textura y el sabor de la comida. Pero el chef Lei le preparó al señor Blue un cuchillo de cocina oxidado. ¿Cómo puedes competir así? Mira la hora. Todavía estás afilando tu cuchillo. Sigue así, papá. Tang, ¿tu papá realmente sabe cocinar? Chicos, si admites la derrota ahora, solo te romperé uno de los brazos. Esta es la sensación. ¿Qué está pasando? Esto es claramente un cuchillo roto, solo una piedra rota. Piedra Xuangu, el tesoro supremo de la puerta del dios culinario, que fue pasado al discípulo mayor en aquel entonces. Por fin te encontré, chico. ¿Y qué es tus habilidades con el cuchillo sonoro? Preparar los ingredientes para los 8 inmortales cruzando el mar es complicado. Mis ingredientes ya están preparados. Para cuando termines de cortar los ingredientes, mi plato ya estará fuera de la olla. Ya has perdido en tiempo. ¿Eso crees? Tan rápido. Ni siquiera vi claramente cómo manejaba el cuchillo. Hermana Ada, mi papá es increíble, ¿verdad? ¿Qué habilidad tan impresionante con el cuchillo? Dese prisa. ¿Por qué están todos aturdidos? Laria realmente cultivó el fuego azul. El fuego azul no solo puede acelerar enormemente el proceso de cocción, sino también maximizar el sabor fresco de la comida. Chico, tu cuchillo está afilado. ¿Y qué? Tengo el refuerzo del fuego azul. El tiempo de cocción es al menos la mitad comparado con el tuyo. Él también sabe usar el fuego azul. ¿Por qué se quedan ahí parados atónitos? Vengan a ayudar rápido. Pensé que el señor Lu tenía oportunidad de ganar. No esperaba que le usara. Fuego verde de medio paso para el plato. 8 inmortales cruzando el mar. Lo más importante son las habilidades con el cuchillo. Lo segundo más importante es el control del calor. Cuanto más puro es el control del calor, más fresca y deliciosa es la comida. Este señor Lu originalmente no tenía ninguna oportunidad de ganar. Sus acciones no son más que pura fanfarronería.
Sirvan el plato. Sirvan. Las habilidades culinarias del chef le son famosas en toda la ciudad W. Competir con el chico. Debes estar buscando la muerte. Originalmente, mi maestro solo te rompería una mano. Ahora no podrás conservar ninguna de las. Mi papá definitivamente no perderá. Los 8 inmortales cruzando el mar del chef le realmente hacen honor a su reputación. Los ingredientes son suaves y gomosos al probar. El aroma de los ingredientes se esparció por completo al instante. Realmente deja un regusto infinito. Los 3 somos comensales veteranos. Vinimos aquí hoy específicamente por su reputación. Gracias, Chef Lee, por presentarnos un manjar tan suntuoso. Gracias a los 3 por su apoyo. Estamos profundamente honrados. La película fue traducida y narrada. Así que no salgas aquí a hacer el ridículo. Sin embargo, todavía tengo que agradecerte por ayudarme a descubrir esta joya. Chico, ¿te atreves a incumplir el trato? ¿Ni siquiera miras de quién es este territorio? Lumín, debes cumplir la apuesta. Todavía tienes una hija que criar. Haré todo lo posible por salvar tus manos. ¿Quién dijo que perdí? Chico, de todo tu cuerpo solo te queda la boca terca. A los 3 les pido que prueben esto. Mi plato, los 8 inmortales cruzando el mar. Definitivamente no se sentirán decepcionados. Un plato superior debe tener color, aroma y sabor. Tu plato, los 8 inmortales cruzando el mar, tiene buena apariencia, pero carece de aroma y sabor. Esto es porque durante la cocción, el control del calor fue deficiente. Por lo tanto, la fragancia de los ingredientes fue consumida por el calor intenso. Este plato, los 8 inmortales cruzando el mar. Realmente no tengo ganas de probarlo. Poder perder ante el Chef Lee, un cocinero tan famoso, es un honor para ti. Deberías aprender de la experiencia y mejorar. Eso es lo que deberías estar haciendo. El plato que hizo mi papá es realmente delicioso. ¿Por qué no lo prueban todos un poco? Se lo ruego a todos. Chico, date prisa y admite tu derrota. No pierda más el tiempo. Admite la derrota. Admite la derrota. Admite la derrota. Admite la derrota. A los 3, todavía les pido que tomen sus palillos y prueben este plato. Los 8 inmortales cruzando el mar. Si no logras satisfacerlos, les daré a los 3 tarjetas de membresía vitalicia del restaurante Yuan. De ahora en adelante, los 3, al comer en nuestro restaurante, no pagarán nada y disfrutarán de un trato VIP. El 50% de descuento no es importante. Que la señorita Shen cumpla su palabra en lo más importante. Hacer que la señorita Shen pierda voluntariamente y convencida. Les ruego. Shen Wei, eres miembro de la familia Shen. No te pondré las cosas difíciles siempre y cuando entregues los derechos de gestión de Yuyuan. Joven maestro Shen, no le causaré más problemas. Hacer que usted disculpe conmigo y con mi aprendiz fue un error. Shen Wei, solo una persona sabia sabe cuándo ceder. Si debes culpar a alguien, culpa solo a que confiaste en esta basura. Maestro, ¿qué está pasando aquí? Ustedes 3, ¿qué están haciendo? Yo pagaré esta comida hoy. A ninguno de los 2 se les permite comer más. No necesitan pagar. Yo pagaré. Todo este plato es mío. Mío. Leo, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Joven maestro, yo tampoco lo sé. Los 3 parecen haberse vuelto locos. Por supuesto, el plato que hizo mi papá es demasiado delicioso. Tang Tang se modesta. Realmente encontré un tesoro. Apariencia en el exterior. El aroma y el sabor están completamente envueltos en los ingredientes. Ni un solo rastro se escapa. El control del calor fue dominado a la perfección. Este es verdaderamente el plato de los 8 inmortales cruzando. El más delicioso. Lo he comido antes. Maestro, ¿podría hacernos otro plato? Pagaremos cualquier precio. Solo estoy aquí para una entrevista hoy. ¿Puedo preparar un plato adicional para ustedes o no? Veremos si puedo gestionarlo o si serán contratados. Las habilidades culinarias del señor Lee son asombrosas. Por supuesto, estoy dispuesto. Imposible. El resultado de la competencia ya es muy claro. ¿Vas a negarlo? Hace un momento esos 3 claramente le dieron a los 8 inmortales de mi maestro cruzando el mar una puntuación perfecta. Chef principal Lo. El plato de 8 inmortales cruzando el mar comparado con el de este gran maestro solo puede considerarse apenas aprobado. A mi ojo. Ustedes 3 todos han sido engañados por él. Hay un problema con este plato. Un problema grave. En el mundo culinario, existe una sustancia que es incolora e inodora. Añadir esta fragancia celestial a un plato hará que desprenda una tentación irresistible que cautiva a la gente. Pero esta fragancia celestial es un artículo prohibido y ha sido vetado en el mundo culinario.
The film was translated and narrated by M Media. Nos están tratando a nosotros tres como idiotas. Esos dos apenas llevan unos días en esto y se atreven a cuestionar el paladar de tres veteranos expertos. La fragancia celestial que mencionas, todos la conocemos. Un plato con fragancia celestial. Se detecta solo con olerlo. Originalmente pensé que tus 8 inmortales cruzando el mar apenas pasaban. Ahora veo que tu carácter también es pésimo. Tu plato no vale nada. Lu, eres un pedazo de basura inútil. Mejor lárgate de aquí. Esto es imposible. Imposible. Ustedes dos deben haber sido sobornados por Shen Wei. Esto es simplemente demasiado delicioso. Perdí. Dígale al departamento de finanzas que le paguen a Lu y recojan sus pertenencias. Ias. Sí, señorita. No se moleste, señorita. A este tipo apellidado Lu. Lo conozco bien. Le ayudaré a empacar. Ustedes dos bastardos. Tú. Señor Lu. Lo contrato oficialmente ahora, como chef ejecutivo del restaurante. Y narrado por... Les dejo a esta gente para que usted se encargue. Papi tiene un nuevo trabajo. La hermosa hermana, Tan te está dando una señal. Será mejor que se apresuren a largar. Shen Wei y Lu Ming. Ustedes dos ya verán. Lo que pasó hoy. Definitivamente se los devolveré al doble. Se los devolveré al doble. Vámonos. Ahora, demos la bienvenida a nuestro nuevo chef ejecutivo, Lu Ming, para que hable. Todos, unámonos para crecer más y ser más fuertes. Los clientes de afuera siguen esperando. Vayan a trabajar. Señor Lu, gracias por ayudarme hoy. Sin embargo, tengo otro favor que pedirle. Hermosa hermana, yo acepto en nombre de papá. Niña pequeña, tú. Papi, quiero que la hermosa hermana sea mi mamá. Debes esforzarte mucho. Esta es la situación. Mi abuelo sufre de anorexia. Sus habilidades culinarias son magníficas. Me gustaría que viniera conmigo a la familia Shen para cocinar para mi abuelo. Dígame su precio por la compensación. Hermosa hermana, si mi papá cura a tu abuelo, ¿puede ser mi mamá? Shen. Hola. Shen Wei. ¿Qué pasa si echaste a Lu? He encontrado a la persona que salvó a mi abuelo. Te lo notifico oficialmente ahora. Regresa con la familia Shen inmediatamente frente a toda la familia. Entrega obedientemente los derechos operativos de Yuan a mis manos. Hermosa hermana, ¿tuviste algún problema? Gracias Tang Tang por tu preocupación. Señor Lu, le pido disculpas. Me temo que el restaurante Yuan ya no puede retenerlo. Ahora estoy desempleado. La anorexia de mi abuelo es muy grave. El hospital ya emitió un aviso de enfermedad crítica, pero ayer el abuelo estaba en la calle y fue salvado temporalmente por un misterioso personaje con un plato de arroz frito con huevo. Fueron salvados temporalmente. Por lo tanto, el abuelo emitió una orden. Quien logre encontrar a este benefactor recibirá al restaurante Yuan, que esa persona lo administre. Ahora mi primo ya ha encontrado a este benefactor. Después de que él tome el control del restaurante Yuan, definitivamente no permitirá que sigas quedándote aquí. Tú no me conoces. Mi familia es muy rica. ¿Hay 200,000 en esta tarjeta? Considéralo tu compensación de hoy por ayudarme. Esta chica es bastante generosa. Señorita Jen, lléveme a su casa. Ese anciano de ayer me debe el dinero de un plato de arroz frito. Rey de Salteado. Maestro Xia, el rey de Salteado. ¿Dónde está el benefactor? ¿Dónde está el benefactor? Papá. Papá. Este maestro Jia es el benefactor que lo salvó ayer. Anciano Shen, espero que haya estado bien. La clave falsa. Esta es la villa de la familia Shen.
No es un lugar al que cualquiera pueda ser traído. ¿Cómo te atreves a hablar hacia aquí y cuestionar al maestro Jia? Pequeño benefactor. No, este asunto está a punto de quedar al descubierto. La segunda tía, Eleming, no es una persona sin reputación. Él es nuestro restaurante Yuan. El nuevo jefe de cocina es también a quien el abuelo salvó ayer. Así es. Quien me salvó ayer no fue otro que el joven amigo Lu. Discípulo rebelde. Al ver a tu maestro, ¿por qué no te has arrodillado rápidamente para presentar tus respetos? ¿Quieres ser expulsado de la secta? Maestro, Maestro. Desvergonzado. He visto gente reclamando maestros al azar, pero nunca vi a nadie reclamar discípulos al azar. Descaro. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu maestro? Todos. Suelo descuidar la disciplina de mis discípulos. Por favor, perdone mi descuido. Pa, siempre quisiste encontrar a tu benefactor, pero Yang incluso trajo al maestro del benefactor aquí. Esta vez tu anorexia seguramente será curada. Sí, papá. Jan ha hecho un esfuerzo minucioso. El cielo y la tierra pueden dar fe de ello. Quien me salvó ayer fue, claramente, Anciano Shen, usted comió su arroz frito con huevo y pensó que apenas era comestible. Es porque no has probado el arroz frito con huevo del rey del salteado. En cuanto pruebes mi arroz frito con huevo, sentirás que lo suyo es una broma trivial de niño. Su arroz frito con huevo es como paja basta. Difícil de tragar. Chico, ¿te atreves a competir conmigo? ¿Competir en qué? La magia derrota a la magia. Competiremos con arroz frito con huevo. Si yo gano, te vas de aquí inmediatamente. Si tú ganas, las condiciones las pones tú. No hay nada en este tipo que valga la pena. La espátula de la constelación estelar. La competencia comienza oficialmente. Uy, este chico que trajiste, de verdad sabe cocinar. Es más lento que una tortuga cortando vegetal. En la mano del maestro Xia está la espátula del rey de la fritura. El efecto de su uso se duplica. Salteo. 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 Este es el legendario salteado del trueno primordial, la técnica definitiva del rey de la fritura de la ciudad. Junto con el salteado del trueno primordial, combinado con los ingredientes preparados meticulosamente de antemano, esto es realmente emocionante. Sí. Aunque lograste alejar a Leo, comparado con el maestro Xia, considéralo como si hubieras dado en el blanco. Señorita, este sujeto que trajo, ¿es de fiar? La comida de mi papá es la mejor del mundo. Viendo el esfuerzo que pone al saltear arroz, ni siquiera es tan vigoroso como mi abuela. Yo confío en él. Chico, el fuego y el tiempo que usaste para este arroz frito, ni siquiera es la mitad de lo que usó mi maestro. Creo que deberías admitir la derrota más pronto que tarde. Si admites la derrota ahora, tal vez no te haga salir arrastrándote. Quizás sea un poco misericordioso. Te estoy diciendo que te largues. No es solo un plato de arroz frito con huevo, para hacerlo tan innecesariamente elegante. Alguien que no supiera pensaría que un cadáver ha resucitado. ¿De quién estás hablando? Eso no está bien. El arroz frito de este chico es extraño. ¿Por qué sabe arroz frito hasta ese nivel de leyenda? Estoy aquí para cocinar arroz frito. No vine aquí a pelear. Incluso si peleáramos, ninguno de ustedes es rival para mí. Chico, lo creas o no. Es la residencia de la familia Shen. Si alguien se atreve a actuar imprudentemente, haré que alguien lo eche de inmediato. Vamos, traigan ese arroz frito con huevo. The film Sírvanlo was rápidamente. translated and narrated by M Media. El arroz frito de Maestro Gen. El arroz frito Lum. El arroz frito de Lum. El arroz frito del Maestro Yi. Papá, ¿estás bien? Esto es imposible. El arroz frito con huevo de hoy, comparado con lo que comí ayer, la diferencia es demasiado grande. Bienhechor. ¿Qué es lo que sucede exactamente? ¿Qué más podría ser? De chico tuvo una suerte increíble ese día. Y logró utilizar lo que aprendió del maestro Jia. Vino a alardear, pero sus habilidades están incompletas.
La técnica para hacer arroz frito con huevo es inconsistente. Mira, hoy ya no es efectiva. ¿No es así, maestro Jia? El joven maestro Shen tiene razón. Este aprendiz mío es ignorante e inepto y fue expulsado de mi tutela hace mucho. A lo largo de los años, confiando en las habilidades que aprendió de mí, ha estado estafando a la gente por todas partes. ¿Estás diciendo tonterías? Tang, no te enojes. Luming, ¿qué está pasando exactamente? Este chico todavía se hace el duro. Espera que salgas arrastrándote de aquí de inmediato. Todos lo grabaremos con nuestros teléfonos. Y luego lo subiremos a internet. Lo vamos a acosar en toda la red. ¿Realmente vas a causar la muerte de nuestra joven señorita? Este es el sabor. Para ganarme el favor del anciano Shen. Es un verdadero honor para mí. Jia. De ahora en adelante, seré el chef privado del anciano Shen. Chico, según nuestra apuesta ahora, deberías salir arrastrándote. Por favor, comienza tu actuación. Creo que no deberían llamarte maestro Xia. Deberían llamarte maestro falso. Cambiaste secretamente mi arroz frito con huevo y aún así te sientes muy orgulloso. Eres verdaderamente un descarado. Chico, deja de decir tonterías. Veo que eres un mal perdedor. Guardias, tomen a este chico imprudente que no conoce su lugar y échenlo. Todos deténganse. Una hija mayor no puede ser retenida en casa. Sus alas ni siquiera se han endurecido y ya se pone del lado de extraños. La clave es que él es alguien de origen desconocido, deshonroso. Shen Wei, estás tratando de oponerte y ofender a toda la familia Shen, ofendiendo al maestro Xia, quien puede curar la enfermedad del amo. Hermano, si todavía no sabes lo que te conviene, haré que lo saquen a golpes a ambos. Abuelo, confía en el carácter de Luming. Él no acusaría a la gente sin motivo. Papá. Abuelo, no hace falta decir más. Estoy dispuesto a confiar en el joven amigo Lu esta vez. Joven amigo Lu, ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿Qué evidencia podría tener? No me digas. Su nombre está escrito en este arroz frito. Lo dijiste, justo en este arroz frito con huevo. Mi nombre realmente está ahí. Lo falso no puede volverse real y lo real no puede volverse falso. Deberías admitirlo de una vez. De lo contrario, una vez que se revele la verdad, tu título como rey del salteado será una verdadera desgracia. Esto es realmente hilarante. Shen Wei, tú guiaste a esa persona. Esto no es ni chicha ni limonada. Claramente está enfermo mental, ¿no? Su nombre está en el arroz frito con huevo. Ni siquiera sabe cómo presumir bien. Chico, este arroz frito con huevo realmente tiene tu nombre. Me arrodillaré, contaré y te llamaré abuelo. Entonces concederé tu deseo. Traigan una lupa. ¿Para qué necesitas una lupa? Tú mismo buscas la muerte. ¿No le hagas daño a nuestra joven ama? Mi papá nunca le haría daño a nadie. Presumiendo como un payaso. Saltarín. Todos, por favor, miren de cerca este arroz. ¿No hay un carácter tallado en cada grano? Imposible. Él no es un inmortal. ¿Cómo podría tallar nombres en tantos granos? De arroz, de arroz. La persona que puede hacer esto debe haber alcanzado otro nivel. Debe haber llegado a la cima de la perfección. Chico, incriminaste deliberadamente a mi maestro. Pelearé contra ti. ¿Crees que tu maestro no ha sido lo suficientemente humillado? Yo, tu maestro, he perdido. Gran maestro, usted ganó. El truco de magia de papá es increíble. Esto es en realidad una espátula. Y es la espátula de la constelación estelar. Maestro, él no me mintió en aquel entonces. Tú. Este debe ser el discípulo de mi tercer aprendiz. Gran maestro ante nosotros. Por favor, acepte la reverencia discípulo. Ya de Hai. ¿Por qué sigues ahí de pie aturdido? El gran maestro vivo está justo aquí. Arrodíllate. Saludos, gran maestro. Deja de hacer el ridículo y vete rápido. Gracias, gran maestro. Es mi tarjeta de presentación. Si necesitas algo,
Solo contáctame. La película fue traducida y narrada por M. Media IA. The film was translated Nuestro asunto and aquí ha narrated terminado. by M. Ahora es tu Media. turno. Dijiste que si presentaba pruebas, dejarías de soñar. Yo, el digno joven maestro de la familia Shen, ¿cómo podría arrodillarme y suplicarte? No olvides que esta es la familia Shen. Maldito bastardo. Estas 2 bofetadas fueron solo un aperitivo. Si te atreves a ser arrogante de nuevo, arrodíllate y llama a mi abuelo. Ya has soñado demasiado. Apuesta de entrada. Nuestra familia Shen no es tan pobre como para no saber perder. Esta es una apuesta que hiciste tú mismo, así que debes asumir las consecuencias. Abuelo, yo... Este anciano no supo disciplinar bien a su familia. Me disculpo por el espectáculo. Viejo maestro, es usted demasiado educado. ¿Qué significa esto? El dinero da comida. Viejo maestro, aún no ha pagado por un plato de arroz frito. Su plato de arroz frito con huevo. Bardestana. ¿Le pertenece a este viejo? Solo dar dinero, me temo, no es suficiente para expresar mi gratitud. ¿Te parece? ¿Qué piensas de mi nieta? Aceptaré. Se graduó en una universidad prestigiosa, estudió danza e incluso ha desfilado. Además, ¿a qué se refiere con eso? Exactamente lo que sugieren las palabras. Quiero que seas mi nieto político. No se preocupe, benefactor. Respecto a los regalos de compromiso de nuestra familia Shen, no seremos tacaños en absoluto. Definitivamente lo dejaremos satisfecho. Abuelo, No estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Lamin, ¿qué quieres decir? ¿Crees que no soy lo suficientemente buena para ti? ¿Acaso él, Yoshin, se va a casar conmigo? ¿Quién dijo que me iba a casar contigo? Lo que quiero decir es que si alguien debe rechazar a alguien, seré yo quien te rechace a ti. Miren, esta discusión es justo como suena una pareja joven. Yo, este anciano, tengo experiencia en la vida. Si digo que son compatibles, sin duda tendrán éxito. Abuelo, ¿cómo puedes ser así? Por un tazón de arroz frito, con huevo entregas a tu nieta. Mamá, Basta. Por la presente anuncio que, desde hoy, Wei toma el control oficial del restaurante Yuan y de todas las cadenas de restaurantes de la familia Shen, un total de 360. Papá, no estoy de acuerdo. Te pedí que encontraras al benefactor y en cambio trajiste un desastre. ¿Qué derecho tienes a no estar de acuerdo? En esta familia, por ahora se hace lo que yo digo. Papá. Pero Wei es una chica. Eventualmente se casará y se irá. Nuestra familia Shen tiene una gran fortuna y un negocio, ¿no? Todo terminará perteneciendo al apellido de otra familia. ese problema es fácil de resolver. Mamá, papá y yo aún no hemos rentado una casa. ¿Podemos vivir en tu casa? Tang Tang. The film was translated eso es and maravilloso. narrated by M. Media. Pequeña Tang Tang, el abuelo te da la bienvenida a vivir aquí. Ahora, el tema del matrimonio de Wei también está resuelto. Todos tienen algo más que decir, ¿verdad? Si es así, guárdenlo para ustedes. El nieto político ha llegado. Abuelo. Anciano, esta es una sopa guan que preparé para nutrirlo junto con esta receta. Solo sígala y consúmala durante un mes. Su anorexia estará completamente curada. Nieto político, somos familia. Así que no te daré las gracias, pero tengo una tarjeta bancaria aquí. Tiene 10 millones dentro. Gástalos con libertad. La política de 2 hijos ha estado abierta por muchos años ya. Dense prisa en tener otro. Un hijo y una hija para completar la pareja. Bien. Dios de la cocina china has estado recluido por 3 años, enfocándote en desarrollar platillos ficticios que puedan ser promovidos globalmente. Ahora que acaba de salir de su reclusión, usted presidirá la nueva edición de la competencia del Dios de la cocina. ¿Podría decirnos si tiene algo que quisiera decirle a estos concursantes? Qinchin, finalmente diste la cara. La comida es la necesidad primordial de la gente. Platos prefabricados son una opción irreemplazable en el mundo culinario actual respecto a esta competencia del Dios de la cocina. Solo los chefs más selectos del mundo están calificados para estar en el escenario más alto del gran banquete. Soy Qinchin, el chef dios número 1 de la nación dragón. Estoy de pie en el trono del Dios de la cocina, esperando a que me desafíen.
Elemi. ¿Estás bien? Vámonos. Este joven amigo Lu. Porque me resulta un poco familiar. Pero no logro recordar dónde lo he visto antes. Vas a participar en la competencia nacional del dios de la cocina. Exactamente. Kinchin Bestia. Quiero derrotarte frente a todos y luego matarte para vengar a Monu. Pero participar en la competencia nacional del dios de la cocina tiene 2 requisitos obligatorios. El primero es que el chef principal del restaurante debe ser de nivel 7 estrellas o superior. El segundo es obtener el reconocimiento de la Asociación Local de Chefs y recibir el boleto de entrada, proporcionado por ellos para la competencia. La familia Shen en Ciudad ha dirigido restaurantes por casi 100 años. Ellos tienen algunas conexiones. Puedo recomendarte ante la Asociación de Chefs, pero con la otra condición no puedo ayudarte. El restaurante Yuan, en los últimos 10 años, ha visto marchitarse su negocio y ha bajado de 7 a 5 estrellas durante 5 años. Para que el restaurante Yuan vuelva a ser un restaurante de 7 estrellas. Lo hace sonar fácil. Las condiciones para volver a ser un restaurante de 7 estrellas son extremadamente exigentes. En un corto periodo de tiempo, el ascenso a través de canales convencionales es fundamentalmente imposible de lograr ¿A menos que ¿Qué? A menos que desafíes simultáneamente a los 4 grandes maestros de 7 estrellas de Ciudad Wu. Si ganas, se te reconocerá directamente como un restaurante de 7 estrellas. Los 4 grandes restaurantes de 7 estrellas en Ciudad. El chef principal del restaurante Tandu es el número 1 en habilidades de cuchillo, especializado en deshuesar pescado. El chef principal Leu del restaurante Hongying es el número 1 en habilidades de tal. El chef principal Fang de Junmanuan es el número 1 en la preparación de eso. El chef principal Yang de Wanghai es el número 1 en frituras. Hasta el día de hoy, nadie en Ciudad Wu ha podido desafiar a estos 4 chefs principales. Una vez iniciado el desafío, no se permite retirarse a mitad de camino. Incluso si fracasas, serás incluido en la lista negra por la Asociación de Chefs. Durante 10 años, no podrás realizar ningún trabajo relacionado con las artes culinarias. ¿Estás seguro de que quieres iniciar el desafío? Estoy seguro. Muy bien, apostaré contigo. Hola. Soy el chef Wai del restaurante Niwan. La carta de desafío ha sido entregada. En 3 días, desafiarás simultáneamente a los 4 mejores chefs de la ciudad de Wei. Si te atreves a perder en toda mi vida... Solo he perdido una vez. Solo perdí una vez. Shenya, realmente estás loco. ¿Cómo pudiste usar el 50% de las acciones del restaurante Yuan como apuesta para el desafío? ¿Y si realmente pierde? Entonces nuestra fundación centenaria de la familia Shen ¿no quedaría en manos de otros? Él descarta lo que me pediste investigar sobre la hermana mayor desaparecida desde pequeña. Tenemos resultados. A la pantalla. Hola amigos de la audiencia. El lugar donde me encuentro ahora es el Salón de Desafíos, la Asociación de Chefs de Ciudad Wu. Como todos saben, nuestra escena culinaria lleva 30 años sin que nadie se atreva a desafiar simultáneamente a los 4 chefs principales. Como editora en jefe de la revista gastronómica número 1 de la Nación del Dragón y también famosa crítica culinaria, ¿podría darme su opinión sobre este asunto en el que el señor Lu lanzó un desafío simultáneo? Lanzó un desafío a 4 personas. Chef principales de Ciudad W, es en última instancia una de sus propias habilidades. Puro teatro o quizás viene preparado. A partir de ahora, nuestra escena culinaria de Ciudad W dará la bienvenida a un lugar. Hay 2 cosas importantes en la vida. La primera es comer. La escena culinaria de la Nación del Dragón está floreciendo actualmente. Aunque varias facciones destacan, también están claramente demarcadas. En este momento, que alguien se levante y se atreva a desafiar simultáneamente a los 4 chefs principales, sin importar el resultado, es digno de respeto. La competencia está por comenzar oficialmente. Solo quedan 10 segundos. Vemos juntos para dar la bienvenida a la entrada de los 4 chefs principales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si los 4 chefs principales no aparecen, presentador puede anunciar que ganó por defecto. Teóricamente, Sigue soñando. ¿qué está pasando? Los 4 chefs principales no.
Los discípulos de los chefs principales han llegado primero. Como era de esperar de los 4 chefs principales, incluso sus discípulos tienen tanto prestigio. Todos, nuestros maestros efectivamente, aceptaron el desafío, pero su estatus es muy noble. ¿Cómo podría permitirse que cualquier desconocido los desafíe? Si quieren desafiar a nuestros maestros, primero deben pasar nuestro punto de control. Si ni siquiera pueden pasar nuestro punto de control, ¿qué derecho tiene él para venir a desafiar a nuestros maestros? Chicos, sé que eres un buen luchador, pero ser un buen luchador no significa que seas un buen chef. Vine aquí hoy precisamente para borrar mi vergüenza anterior y hacer que te arrodilles y te disculpes ante mí. Los 4 chefs principales de Ciudad W ciertamente armaron un buen espectáculo. Lo que ellos no saben es que poder estar conmigo es un mayor honor. Le prometí a mi hija que la llevaría al parque de diversiones. No pierdan más tiempo. Si llegamos tarde, el parque de diversiones cerrará. El primero, yo iré primero. El manejo de cuchillo es la habilidad fundamental de un chef. Te desafío a una competencia de habilidades con el cuchillo. Si pierdes, debes devolverme el cuchillo que me robaste. Y si tú pierdes, yo pierdo. Me arrodillaré y te llamaré abuelo. ¿Acaso soy tan viejo? ¿Por qué insistes en que sea tu abuelo? Tú. La primera ronda de la competencia comienza oficialmente. Instructor Sai, usted siempre ha tenido un profundo conocimiento en el manejo del cuchillo. En el mundo culinario, por favor, denos un pronóstico sobre este enfrentamiento de la primera ronda. Sobre este primer encuentro, el camino del cuchillo es sutil. Como chef, si quieres dominar el cuchillo, no hay atajos, solo la práctica incansable y la perseverancia. Rubio es un discípulo, el experto en cuchillos del chef Tan. ¿Estamos en la ciudad? Ya sea por edad o linaje, supera por mucho a este joven desconocido. ¿Estás sugiriendo que en esta ronda de la competencia, el chef Wuba ganará sin duda? Ganará sin duda. Chico, pronto probarás el sabor de la derrota. Rubio usó la técnica definitiva del chef principal, el corte de 8 segmentos. Es el corte de 8 segmentos. El corte de 8 segmentos significa que sin importar el ingrediente, solo requiere 8 cortes. ¿Y luego qué? Y luego está listo. Este concursante, ¿por qué no ha empezado a cortar todavía? ¿Acaso no sabe que esta competencia tiene un temporizador de 5 minutos? Oh, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Ese preciado cuchillo está brillando. Este tipo de fenómeno solo ocurre con cuchillos legendarios y preciosos. Solo puede aparecer entonces. ¿Podría ser que se trata de un cuchillo precioso? Los cuchillos preciosos son raros en este mundo. Proporcionan un impulso a las habilidades de corte. ¿Quién es él exactamente? Entonces, según lo que ya dijeron los 3 jueces, ¿aún tiene alguna oportunidad de ganar el señor Blue? Ganar. No tiene ninguna oportunidad. Todos ustedes han sido engañados por él. Chico, deja de hacer siempre estos trucos. Esta ostentación innecesaria. Deberías dedicarte a hacer acrobacias en lugar de ser chef. ¿Y es así? ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no parece preocupado en absoluto? Incluso si empieza ahora, le es imposible terminar en tan poco tiempo. Procesar los ingredientes en la mesa. Terminar de cortar todo. Él mismo vino aquí a hacer el ridículo. Eso estaría bien, pero que no retrase tiempo de los demás. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo? Podría ser que aparte del arroz frito con huevo, ¿realmente no sabe nada más? Discúlpate con mi cliente. Y luego lárgate. Como era de esperar, tener buen carácter no significa tener buenas habilidades culinarias. El tiempo se ha acabado. La primera ronda de la prueba escrita ha terminado. Por favor, demos la bienvenida a los 3 jueces para inspeccionar y puntuar a los 2 concursantes. Lumin, ¿por qué no te mueves en absoluto? ¿En qué estás pensando? Señorita, ¿qué haremos para explicárselo al anciano Shan? Se acabó. Se acabó. El 50%. Los restaurantes Yuan se perdió así ante Lumin, de la Asociación de Chefs. Son ustedes la Asociación de Chefs y los 4 grandes restaurantes. Un topo enviado para infiltrarse en nosotros. Mami, no te preocupes. Papá no perderá contra ese tío. Niño, eres verdaderamente ingenuo. Mami, toma un caramelo. Tang, ¿dónde está el mío? The film was translated Se acabó. and narrated by M Media.
uniforme en longitud y grosor. Casi cada hebra de pepino mantuvo la consistencia. Los cortes son limpios y simétricos. Sin 20 años de destreza con el cuchillo, sería imposible cortar pepinos tan exquisitamente. Doy 8 puntos. Estas tiras de papa son iguales. Hugo realmente heredó las enseñanzas del jefe de cocina tan como se esperaba de su discípulo favorito. Doy 8 puntos. 8 puntos. Oh, Dios mío. El chef Wu recibió 24 puntos. Demos un aplauso al chef Wu. A continuación, jueces, por favor, comenten sobre el concursante Lumin. No es necesario. Ni siquiera ha tocado sus ingredientes. No hay nada que comentar. Presentador, anúncielo. De acuerdo. Entonces, la primera ronda. La victoria es de un momento a otro. Jueza, ambas somos mujeres. No podemos protegerlo, solo porque este tipo es atractivo. Míralo, ni siquiera ha tocado su cuchillo. El resultado es obvio. Maestra, ¿este no es el momento para un primer amor? Este chico, aparte de su buen aspecto, es simplemente... Esto no se puede recoger. Necesitamos tomar un tazón, llenarlo con agua y colocar el tofu dentro. ¿Qué acabo de ver? Esto debe ser una ilusión, ¿verdad? Esto. ¡Oh, cielos! ¿Qué es lo que vi? Trazar el cuchillo en hilos. El logro más alto en el manejo del cuchillo. Sin importar el ingrediente, bajo su cuchillo, todo puede transformarse en un solo hilo. ¿Qué utilidad tiene convertirlo en un hilo? Ingredientes que realmente se ponen en la olla nunca antes visto, en forma de hilo. Es algo que tú y yo no conocemos. Ser capaz de convertir ingredientes en hilos con un golpe de cuchillo. Cualquier otra forma de ingrediente se corta sin esfuerzo. Doy 10 puntos. Yo también doy 10 puntos. 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 Yo también te doy 10 puntos. Pero debes decirme, ¿cuándo moviste tu cuchillo? Exacto. Dínoslo. Justo ahora. Cielos. Manejo de cuchillo tan rápido. Mirando a través de toda la ciudad de Wu. Solo el chef principal Tan, el maestro número 1 en habilidades con el cuchillo. Solo así uno puede estar a la altura del señor Lu. Comparación. Señor Lu, fui yo quien no supo reconocer un gran talento. ¿Podría decirme si tengo el honor de saber bajo qué maestro culinario estudió? Señor Lu, por favor, no se ofenda. Fui presuntuoso. Anuncia los resultados. Ya estoy impaciente. ¿Quiere ver la siguiente reacción? Señor Lu. En esta ronda, las habilidades con el cuchillo del señor Lu son aún más exitosas. Gana con una puntuación perfecta. No, imposible. Claramente eres solo un bufón payaso. ¿Por qué tus habilidades con el cuchillo son mejores que las mías? ¿Estás cuestionando nuestra profesionalidad? Lo creas o no, haré que la asociación culinaria comience hoy mismo. Incluirte en la lista negra. Puedes cuestionar todo sobre nosotros, pero absolutamente no puedes cuestionar nuestra profesionalidad. Vamos, Chef Wu. Aunque no estoy dispuesto a reconocerte como mi nieto, eso no impide que me llames abuelo. Chico, te ha pasado. De la raya. Una apuesta es una apuesta. Debes cumplirla. Una apuesta es una apuesta. Debes cumplirla. Una apuesta es una apuesta. Debes cumplirla. Mubio, has ofendido a la Asociación de Jueces Culinarios. De ahora en adelante en la industria culinaria nunca tendrás otra oportunidad. Abuelo. Abuelo. Papá es increíble. Sigue. ¿Quién de ustedes vendrá a competir con el señor Lu? Dese prisa. No le haga perder el tiempo al señor Lu. No hace falta molestarse. Vamos todos juntos. 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 Señor Lu, sus habilidades con el cuchillo son realmente notables, pero se recomienda precaución. Estos tres poseen habilidades únicas y son las figuras líderes de la nueva generación en el mundo culinario de Wu City. Gracias, señorita Ai, por su preocupación, pero decido desafiarlo simultáneamente.
Ya que el señor Lu ha decidido, ustedes tres, ¿qué opinan? Eres demasiado arrogante. Más tarde te haré pagar el precio. ¿Siempre hay alguien mejor como chef principal? No es suficiente con tener buenas habilidades, eso bastará. Empecemos rápido. Quiero humillarlo por completo. A continuación, anunciaré las reglas para esta ronda de competencia en media hora. Los chefs deben presentar sus platos correspondientes. Los 3 jueces maestros los inspeccionarán. El señor Lu, sin embargo, necesita presentar los 3 platos correspondientes compitiendo por separado contra los 3 chefs principales. El tiempo puede extenderse según corresponda. De ninguna manera. Como eligió un desafío de 1 contra 3, el tiempo debería ser el mismo que el nuestro. De lo contrario, no se llamaría un desafío de 1 contra 3. Exactamente. Solo tiene media hora. Oye, si no te atreves a apostar, date prisa en rendirte, arrodíllate, inclínate y pide perdón. Señorita G, hagamos lo que dijeron. Adiós. Este tipo está haciendo tonterías otra vez. No sabe que la señorita está así por su culpa. ¿Qué es lo que se ha apostado? Señorita, ¿por qué no está preocupada? Yo confío en él. Tang, dale un pulgar arriba, mamá. Esto se acabó. ¿Esto se acabó? La señorita está cegada por el amor. La competencia comienza oficialmente. En esta ronda el señor Lu está muy tranquilo. Disculpe mi mala vista, no pude ver ninguna pista. De hecho es demasiado simple y austero. En realidad es simplemente muy común. Señor Lu, además de su manejo del cuchillo, el resto de sus habilidades son tan deficientes. Veremos y veamos. Este chico es extraño. Definitivamente no podemos dejar que se vaya de la asociación de chefs así nada más. Esta vez, veamos qué usa para ganar, chico. Los chefs son hábiles con los cuchillos, pero los que solo usan cuchillos son los matones callejeros. Invito a los 3 jueces maestros a inspeccionar los platos de los chefs principales y asignar puntajes. Si no me equivoco, esta debería ser la habilidad definitiva. 10 pasos, una armonía, a cargo del chef principal John. La película fue traducida. ¿Qué es 10 pasos, una armonía? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Un fuego 10 sellados se refiere a ingredientes de una sola olla sellados en 10 niveles de cocción. Tomemos el bistec, por ejemplo, tan respectivamente en 1 décimo de cocción, 2 décimos, 3 décimos, hasta alcanzar la cocción perfecta. Los cielos, pensar que él posee esa habilidad. Lo que estos 3 maestros chefs presentaron es un estándar nunca antes visto. Ahora mirando al lado del señor Lu. El resultado de esta ronda es seguro. Señorita, debería ir pensando cómo explicarle esto al anciano Shen. El 50% de el restaurante Uen están a punto de perderse. El punto de cocción de cada pieza es el justo. Tras unos años más de refinamiento, se podrá lograr. 90% maestría, chef principal Jan. Gracias por el cumplido. Tres jueces. No es que lo menosprecie. Su actuación explosiva anterior fue casi un fuego de artificio. Cuando llegó a la competencia real, la parte enfocada en habilidades culinarias mostró su verdadera cara. Manejo de cuchillo. Opaco, la sopa no tiene aroma. Incluso el bistec. Solo frío una pieza en la sartén. Exactamente. Sin importar desde qué ángulo lo miremos, él ha perdido. Perdió por completo. Xiaolu, todavía eres joven. Sin la guía de un maestro famoso, enfrentarte a los mejores discípulos de los 3 grandes chefs es normal perder. Sigue esforzándote en el futuro. Los jóvenes deben ser constantes en su trabajo. Las habilidades culinarias requieren refinamiento en muchos aspectos. No puedes concentrarte solo en el manejo del cuchillo y descuidar otros, ¿verdad? Esto no es recomendable. ¿Espero que ocurra un milagro? Está bien. Creo que en el futuro, definitivamente te convertirás en un chef extraordinario. El futuro está muy lejos. Lo quiero ahora. La carpa saltando sobre la puerta del dragón.
Una sopa tesoro del Mar del Norte. ¿Pintar los ojos del dragón? Realmente es pintar los ojos del dragón. Pintar los ojos del dragón. ¿No es eso un modismo? Señor G, ¿podría explicar esto a los amigos de la audiencia? ¿Puede ser nuestro? Pintar los ojos es un trazo, la esencia de dibujar un dragón. Y para tallar un dragón, la dificultad de pintar los ojos es 10 veces mayor que tallar al dragón 100 veces. Lo digo sin exagerar. Creo que las habilidades de tallado del señor Lu superan al chef Lin de Weedy. Absurdo. Mis habilidades de tallado son inferiores a esto. Solo un chico como ese. No se puede permitir que este chico se quede. Absolutamente no se le debe permitir quedarse. De hecho, perdí. Tres jueces. Esta ronda sigue perteneciendo al señor Lu. No lo creo. No estoy satisfecho. ¡Qué vergüenza! Definitivamente lo expulsaré de la escuela. ¿Quién fue el que hace un momento se alegró de mi desgracia? Todos ustedes han sido completamente derrotados. Parece que solo yo perseveré hasta el final. De ahora en adelante, por la posición de los 4 jefes de cocina. Tomar el asiento principal. Ding es el presidente de la Asociación de Chefs. Tiene una gran amistad con mi abuelo. Derrotaste a los 4 chefs principales de la ciudad de Wu. Y ellos te recomendaron conjuntamente. Lógicamente, el anciano Ding debería emitirte, directamente, un permiso de viaje para la competencia del dios de la cocina de la Nación Dragón. Sin embargo, anoche el anciano Ding tuvo un accidente repentino. Por lo tanto, solo podemos venir aquí nosotros mismos. Entren y echen un vistazo. Vamos. La familia Li no recibe a nadie hoy. Soy de la familia Shen. Shena. Él es Ming, el nuevo chef principal de la ciudad de Wu. Dije que no estamos recibiendo visita. Aún así, le pido que entre. Deja de decirles todo eso. Mírame. Divino Dr. Gu. ¿Qué le pasó exactamente a mi padre? Su energía vital es débil. Sus órganos internos están fallando. Solo falta un paso para la señal fatal de muerte. ¿De los 5 signos de decadencia de un ser celestial? Divino Dr. Gu, usted es un médico divino. Tiene que salvar a mi abuelo a toda costa. Mi abuelo pasó toda su vida sin hacer nada malo. La gente buena debería ser recompensada. Así es. Esta clase de enfermedad terminal entre las terminales, cualquier otro médico definitivamente no podría curarla, pero el anciano Ding es un hombre bendecido. Conoció a mi maestro. Mi maestro es experto en elixires. Ha preparado una píldora recientemente. Con que el anciano Ding la tome, la medicina podría curar la enfermedad inmediata. ¿Qué estamos esperando? Dénsela rápido a mi abuelo para que mi maestro refinara esta píldora. Agotó 3 años de su vida, además de incontables esfuerzos e ingredientes medicinales preciosos. Mientras mi abuelo pueda ser salvado, el dinero no es un problema. Exacto. Veo que el joven maestro Ding también es una persona filial. En ese caso, le haré un descuento al joven maestro Ding. Esta. 200,000. Señor Ding, usted es realmente gracioso. 200,000. 200,000. Ni siquiera pueden comprar este elixir. Ni siquiera pueden pagarlo. No importa. No importa. Veo que ninguno de ustedes intenta sinceramente salvar al anciano Ding. Mi maestro la preparó de todo corazón. Este elixir debería guardarse para la persona predestinada en el futuro. Papá, estás confundido. ¿Cómo podría comprarse una píldora tan preciosa por 200,000? Joven maestro, por favor no se ofenda con mi padre.
2 millones. Pagaré esa cantidad. Veo que todos en su familia Ding son más graciosos que el anterior. 2 millones. ¿De verdad creen que esta píldora tiene precio de repollo? Discípulo, no seas grosero, ya que el anciano Ding no tiene afinidad con esta píldora. Nos retiraremos primero. Divino Doctor Gu, no puede irse. Señor Divino Doctor Gu, adelante, nombre su precio. Mientras pueda salvar a mi abuelo, nuestra familia Ding venderá todo lo que posee. Y estamos dispuestos a comprar esta píldora. Cierto. Adelante, nombre su precio. Así que escuchen todos con atención. Son 200 millones. 200 millones. No dejen que los engañe. ¿Qué clase de elixir es este? Creo que vale 20 yuanes como máximo. Y ese es el precio de amistad. Shen, ¿quién es esta persona a su lado? Señor Ding, él es... No me importa quién sea él. Te lo digo, llévatelo ahora mismo y lárguense. Lárguense. La familia Ding no recibe visitas hoy y no permitiremos que nadie venga a causar problemas por el anciano Shen. No perseguiremos este asunto por ahora. Pero si ustedes dos se atreven a ser malagradecidos, lo haré. Puedo curar la enfermedad del viejo Ding. ¿Conoces a mi abuelo? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Cómo te atreves a decir tonterías aquí? Seguridad. Ya que insisten, me retiro. ¿Para qué me quieren? Ya que alguien asegura poder curar la enfermedad del anciano Ding, no necesito competir con un joven por el crédito. Este viejo se retira. Manéjenlo ustedes mismos. Divino Doctor Gu, ¿no puede irse? Por favor, tome asiento rápidamente. Este chico solo está diciendo tonterías. Papá, no puedes dejarte engañar por esto. Este chico desconocido nos está engañando. Dada la condición actual del abuelo, si no es tratado de inmediato, me temo que el Divino Doctor Gu, 200 millones. Mi familia Ding pagará. Deja de decir tontería. Ten cuidado. La familia Ding podría echarnos realmente. Amado discípulo, toma esto rápido. Está destinado para el anciano Ding. Haz que el anciano Ding lo tome. Papá, ¿estás despierto? Abuelo. Divino Doctor Gui. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Esto es para el anciano Ding. Expulsando las toxinas de su cuerpo. Dará bien pronto. No entren en pánico. Cierto. Debemos confiar en el divino Doctor Gu. Diciendo tonterías. ¿Cómo te atreves, chico? Maldices a mi abuelo. Divino Doctor Gu, ¿qué le está pasando exactamente a mi padre? Esto es, Doctor Charlatán. Si a mi abuelo le pasa algo desafortunado, no se los perdonaré. Guardias. Muy bien, apártense. Si quieren que el anciano Ding sea curado, por favor, guarden silencio. Tú, ve por una estufa. Toma esta lista de aquí. 8 tesoros de la tierra. ¿Qué? Trozos de cebollín, rodajas de jengibre, dientes de ajo, chiles secos. No son solo condimentos de cocina. ¿Pueden ellos realmente salvar a mi abuelo? Recuerden esto. Deben ser todos naturales. Muy bien, papá. No dejes que este chico te engañe. Cállate. Date prisa y voy a preparar todo. Es fuego verde en realidad.
Los ingredientes que pusiste antes. Todos esos ingredientes. ¿A dónde se fueron todos? ¿Qué está pasando? Vi claramente hace un momento. Él puso muchos ingredientes ahí dentro. Este chico es un fraude descarado. Todavía joven. No tiene ninguna habilidad. Presumiendo aquí. Eres un cocinero, no un médico. Casi matas a alguien con tu tratamiento. Deja de decir tonterías. Este es el legendario reino supremo de la sopa. Todos los ingredientes se fusionan, volviendo a su pureza original. Esta persona, ¿quién es exactamente? Si mi abuelo bebe esta sopa y algo le pasa, ¿se hará responsable la familia Shen? El viejo maestro ya se encuentra en este estado. Incluso si no bebe mi sopa, no me digas cómo está su enfermedad. Solo que mejore. Muchacho Solen, quítate de mi camino. Papá, te dije que este chico solo está presumiendo y alardeando. Chico, pagarás con tu vida lo que le pase a mi abuelo. Abre bien los ojos y mira con atención. La sangre que el viejo Ding escupió esta vez. ¿En qué se diferencia de la anterior? Pequeño benefactor, gracias por salvar a este anciano. Papá, ¿cómo te sientes ahora? Ayúdame a levantarme rápido. Quiero agradecer al pequeño benefactor. The film was translated and narrated by M Media. Viejo Ding, solo fue un pequeño esfuerzo. No hace falta ser tan cortés. ¿Qué está pasando exactamente? Si no me equivoco, el benefactor acaba de darle a este anciano una sopa. En un tazón de sopa clara suprema, puede eliminar impurezas del cuerpo humano. La sopa clara común es solo un manjar. Pero esta sopa suprema puede limpiar meridianos y disolver coágulos. El viejo Ding es alguien culto. Espera, viejo Ding. Señor, no se deje engañar por este mocoso. El tazón que le dio de beber era claramente solo sopa clara. Todo es gracias al elixir de mi maestro que hizo efecto. Su tazón de agua clara no tuvo ningún efecto. Definitivamente es un fraude. Si te atreves a faltarle el respeto al pequeño benefactor, te echaré. Abuelo, el divino Dr. Gu es renombrado, con gran habilidad y virtud. Él no engañaría a la gente. Pero este joven tiene un origen desconocido. Muchacho. ¿No dijiste que esto costaba una fortuna? Traducido y... Para hacer este remedio la píldora inmortal. ¿Por qué aparecieron tantas de repente? Chico, no digas tonterías. Lo demás. Pregúntate a ti mismo. ¿Te atreves a jugar sucio con el jefe de mi familia, Ding? Eres un médico divino de pacotilla. Guardias, échenlos para alimentar a los perros. Señor Ding, por favor no actúe. Todo es culpa del joven maestro. Él nos pidió montar este espectáculo de mentiras. No les crean. Joven maestro Ding, llegados a esto y aún no dices la verdad. Si no vas a hablar, lo haré yo. Todo es porque él apostó fuera y debe 100 millones en deudas de alto interés. Nos pidió montar este show diciendo que si teníamos éxito nos daría 2 millones. En realidad, no somos médicos divinos en absoluto. Maldito Pudding, nos hiciste venir aquí a actuar y ahora quieres matarnos. Ninguno de ustedes se saldrá con la suya. Todos ustedes somos animales. ¿Es verdad lo que dicen, papá? Realmente lo hice. Perdí algo de dinero fuera. Pero si solo me das 200 millones, puedo tomar 100 para pagar la deuda y usar los otros 100 como capital para recuperarlo todo. Todo el dinero, abuelo. Definitivamente, ganaré el dinero. Por favor, ayúdame rápido a convencer a mi papá. Lárgate de aquí. Fuera ahora mismo. ¿Qué están esperando ahí parado? Tomen a este hijo indigno mío y a estos dos estafadores y échenlos a The todos. film was translated and narrated by M Media. Señor Lu, por favor, guarde bien este boleto de entrada.
Espero que en la próxima competencia de Reyes Culinarios derrote a Quinchin según los estándares de nuestro mundo culinario de la Nación Dragón. Precisamente porque fui codicioso por esos deliciosos platos precocinados, mi cuerpo terminó acumulando toxinas y enfermando. Definitivamente no podemos permitir que la gente común siga soportando este desastre por más tiempo. Gracias por su confianza, anciano Ding. Maldición. ¿Acaso esto es comida para humanos? Cómelo si quieres o lárgate. Desde que dejé el restaurante Yuyuan, toda la industria se ha negado a contratarme. Ya es bastante bueno tener comida. No me va mejor que a ti desde que fui expulsado de la familia Ding. No he tenido una sola comida decente. Maldición. Ahora he perdido por completo la calificación para heredar la familia Shen. Todo es por culpa de ese tal Lu. Debo tomar una severa venganza contra él. Bebe. Vamos, vamos. ¿Quiénes son ustedes? Apúrense a soltarme. Mi abuelo es precisamente el presidente de la Asociación de Chefs de Wuxi. Soy el joven maestro mayor de la familia Shen. Han secuestrado a la persona equivocada. Apúrense a soltarnos. De lo contrario, se arrepentirán. Gran dios de la cocina. Fue Emin quien te hizo ser como eres ahora. ¿Quieres venganza? Haz que su vida sea peor que la muerte. Quiero. A continuación, den la bienvenida al último concursante de la competencia de Dios de la Cocina de este año, Emin de Wuxi. Competencia de Dios de la Cocina. He llegado. Esta competencia de Dios de la Cocina tiene 64 participantes. Es la competencia del concurso del mayor Dios de la Cocina del mundo. Las reglas de la competencia adoptarán un sistema de eliminación. La primera ronda eliminará a 32 concursantes. La segunda ronda eliminará a 16 concursantes. La tercera ronda elimina a 8 personas. La cuarta ronda elimina a 4 concursantes, hasta la sexta ronda, entrando a la etapa final definitiva. Por favor, reciban a Quinchin Emin. Hermano menor Lu, espero que has estado bien. No deberías haber aparecido aquí. Tu hija es muy linda. ¿Llevarla a vivir una vida estable no sería mejor? Es hora de ajustar algunas cuentas. Estás viejo. Sufriste heridas graves en aquel entonces. Tu nivel se redujo nuevamente de forma drástica. Dejaste el mundo culinario por tantos años. Esta era ya no es adecuada para ti. Lidiar contigo es más que suficiente. Todos saben cómo presumir. Pero puedo imaginar más tarde, cuando un dios de la cocina, de primera generación de la Nación Dragón como tú, qué emocionado estaré. Realmente este lugar, lo hice. El dios de la cocina Quinchin acaba de decir que este señor Lu es el primer dios de la cocina de la Nación Dragón. Eso es correcto. Él es el primer dios de la cocina de la Nación Dragón. Mi hermano menor, desafortunadamente, lo derroté hace 5 años. Él es en realidad el primer dios de la cocina. La ronda final no tiene reglas ni restricciones específicas. Los dos concursantes tienen una hora estipulada para preparar un plato o un conjunto de platos. El resultado final será calificado por 3 jueces. Anuncio que la ronda final comienza. Oficialmente, Lovin. Estás destinado a perder. Esta película fue traducida y narrada por M. Media. Estos son platos reales precocinados, presentados por el dios de la cocina Quinchin. Los platos fueron preparados con antelación, usando el método de envasado al vacío. Esto no solo encierra el excelente sabor de los platos, sino que acelera el tiempo de servicio. En gran medida, en circunstancias normales, los métodos de cocina tradicionales nunca pueden alcanzar esta velocidad. Dios de la cocina Quinchin. El lanzamiento de la cocina real precocinada es verdaderamente
innovación y desafío. El mayor éxito del mundo culinario en menos de 3 minutos hizo cerdo estofado real que toma tanto tiempo y esfuerzo. Esto es suficiente para ser registrado en la historia del mundo culinario de la Nación Dragón. Esto es verdaderamente gratificante. Todos no se apresuren a comentar todavía. Solo conoces un plato después de probarlo. Señor Kinchin ha terminado de cocinar cerdo estofado real. El señor Elmin parece seguir todavía en el proceso de preparar su plato. Echemos un vistazo juntos a qué plato está preparando el señor Elmin. Cielos, no vi mal, ¿o sí? El señor Elmin parece estar haciendo fideos. A juzgar por la técnica y los ingredientes, es un plato de fideos muy común. ¿Puede un plato de fideos competir contra el cerdo braseado imperial? Parece que las probabilidades de ganar no son muy altas, pero aún así, tengo muchas ganas de probarlo. The film was translated and narrated by M Media. Si no me equivoco, estos deberían ser... Fideos Gangxi. Sin embargo, aunque estos fideos Gangxi son uno de los manjares populares más famosos de Longan, comparados con el cerdo braseado imperial, quizás son un poco humildes. Ciertamente, por muy delicioso que sea un plato de fideos, no puede superar al cerdo braseado imperial. Pero es comprensible, ya que el tiempo es limitado y las habilidades culinarias del señor Chen y el plato de cocina imperial presentado por el dios de la cocina han alcanzado un nivel de maestría asombroso. Caballeros, creo que no hay necesidad de apresurarse a sacar conclusiones todavía. En el arte de la cocina, la comparación final es el sabor, no la cantidad lo que determina al ganador. Ahora, invito a los 4 jueces a probar y puntuar los platos. Dado que esta es la ronda final, no juzgaremos por puntuaciones específicas, solo por el número de votos. La cocina imperial precocinada es de hecho increíblemente deliciosa. Me temo que para el joven Lu será difícil ganar. Está demasiado delicioso. Cada fideo está lleno de elasticidad. La salsa que se adhiere a cada fideo es increíblemente sabrosa. Siento como si estuviera parado en un campo de trigo, viendo el crecimiento de cada grano de trigo y también cada gota de lluvia caer. El campo de trigo. Este es el sabor más puro, el sabor más fundamental de los ingredientes, sin ser ocultado por ningún condimento. Todo está justo a la perfección. Estos fideos Gangxi son simplemente una genialidad. Deja de decir tonterías. Esto es solo un plato de fideos. ¿Cuál pues es? Hermano menor, después de 5 años desaparecido sin dejar rastro, tu habilidad se ha recuperado considerablemente. Como tu hermano mayor, hoy te concederé esta ronda. Continuaré desafiándote. Kinchin, deja de adularte a ti mismo. Yo gané esta ronda. No me dejaste ganar. Estos platos preparados que hiciste, ¿cuántos años han estado ahí? Solo poseen la apariencia superficial de un plato, pero carecen del alma de la cocina. ¿Quieres usar esta competencia del dios de la cocina para promocionar tus platos imperiales preparados? Esto es simplemente dañar a otros para beneficio personal. Lo que estás dañando es la salud de toda la población de la nación. Deja tus malditas tonterías. También siento que los platos precocinados son un poco extraños. Los platos preparados, sin importar que también estén empaquetados, no son ingredientes frescos. Efectivamente, comparados con platos preparados, los tradicionales tienen ventaja en velocidad, pero yo sigo prefiriendo platos hechos al momento con esmero. Son más seguros y mucho más deliciosos. Todos ustedes no son más que unos veletas. ¿Intentas tú solo invalidar a todos los jueces y a los presentes? Acepta las consecuencias de la apuesta. Haces trampa. Todos ustedes, cállense la boca. The film was Elmin. translated and narrated Hoy como by compañeros M Media. aprendices, tendremos un enfrentamiento justo. Si pierdes, destruye tus habilidades y retírate del mundo culinario de la Nación Dragón para siempre. Si yo pierdo mi puesto como dios de la cocina, te lo entregaré a ti. El título de dios de la cocina era originalmente mío. Solo es devolver lo que pertenece a su legítimo dueño. Si pierdes, usaré tu vida para llorar tu partida. Eso dependerá de tu habilidad. Fuego púrpura. Resulta ser la llama púrpura del más alto nivel mundial. ¿Qué está preparando el dios de la cocina? ¿Podría ser el dragón que se eleva y el fénix que danza? Ese es su plato insignia, el único e inigualable del mundo culinario. Tiene que ser. Hoy realmente podemos decir que hemos ampliado nuestros horizontes. Somos afortunados de probar esta comida. Está preparando Lumi. Siguen siendo fideos. Pudo vencer a Kinchin antes, porque Kinchin usó platos preparados.
Pero ahora Kinchin cocina personalmente, e incluso usó el fuego púrpura. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. El dios de la cocina Qin y el señor Elemin ya tienen sus platos terminados. A continuación pedimos a los 4 jueces presentes que den sus comentarios. Soy afortunado en esta vida de poder probar la luz esmeralda fluida, hecha por el dios de la cocina. Puedo morir sin remordimiento. Es verdaderamente delicioso. El famoso plato de la escuela del dios de la cocina hace honor a su reputación. El dios de la cocina Qin realmente merece su título de líder del actual mundo culinario de la nación dragón. Hermano menor, en una ocasión tan formal, una competencia tan importante, y solo hiciste unos fideos. Realmente no tomas a nadie en serio, ¿verdad? Ahora arrodíllate. Inclínate ante tu hermano mayor y discúlpate. Como tu hermano mayor, aún puedo ser indulgente y reducir tu castigo. Aunque el resultado ya está decidido, como expertos culinarios, probemos los videos del señor. De acuerdo. Esperamos que el señor Lu esta vez aún pueda darnos una sorpresa. ¿Qué está pasando? Despierten. Todos despierten. No creo que un simple tazón de fideos pueda ser tan delicioso. Es demasiado delicioso. Demasiado delicioso. ¿Es esto realmente solo un tazón de fideo? ¿Es esto realmente solo un tazón de fideos? ¿Es esto realmente solo un tazón de fideos? Maestro, me equivoqué. Me disculpo. ¿Qué clase de fideos son estos? Nuestra secta del dios culinario no tiene este plato. ¿Dónde aprendiste a hacerlo? Dolor desgarrador. Fideos del Fénix y el Dragón. Dolor desgarrador. ¿Qué clase de fideos son esos? Kinchin, admites tu derrota. Hoy vengaré al maestro, purificando la secta, vengando a Monu. Y en nombre del mundo, te eliminaré. Esta bestia despreciable. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Los tesoros del dios de la cocina ya han sido reunidos por mí. La espátula de la constelación, la piedra de la tortuga negra, el cuchillo dragón grande y el pequeño. Hoy es el día de tu muerte. Elemi. Si no quieres que les pase nada, acepta tu muerte obedientemente. Si no, esas dos morirán. Ahora mismo. Kinchin, eres despreciable. ¿Es el primer día que me conoces? Soy despreciable. ¿Qué puedes hacerme hoy? ¿Acabaré contigo por completo? Para eliminar problemas futuros. Te atreviste a destruir todo mi cultivo y arruinar mis meridianos. Te mataré. The film was translated and narrated by M-Media.
Emin ya previó que usarías trucos sucios, así que se preparó de antemano. Esta piedra, la hija negra. Idiota. Puede bloquear un golpe mío, pero no el segundo. ¿Qué cuchillo tan largo? Es un cuchillo de 40 metros. Mis meridianos. Mi cultivo. No. No quiero quedar lisiado. Hoy, la secta del dios culinario se reconstruye y no habrá más platos precocinados en el mundo. En cuanto a ti, nuestra deuda debe saldarse ahora. Manny, te he vengado. Te ayudé a encontrar a tu hermana menor. Protegeré por siempre a su hija y a tu hermana menor. Los crímenes que Chin Chin causó en el mundo culinario han sido investigados y verificados. Aunque ya está muerto, sus crímenes quedarán registrados para siempre. Lu Jining y Chen Lang también serán arrestados por la policía y pronto serán sentenciados. Además, Wang Yang y la pandilla de la secta demoníaca han sido eliminados por completo. Lo que les espera es el castigo más cruel. Ahora has heredado el grupo Shen. Con más de 100 restaurantes y seguro alcanzarán una nueva gloria. Un final feliz para todos. Deslizar. Emin. No tienes nada que decirme y... ¿Qué? Ese día en la oficina. Viste la foto en mi escritorio. Ya lo sabías en ese entonces. ¿Cómo lo supiste? Todos estos años. He estado buscando a mi hermana. No solo yo la buscaba, el abuelo también la buscaba. La película fue traducida y cuando te conocí, ya tenía la información. Jen. Emin. Déjame cuidar de ti y de Tang Tang. En nombre de mi hermana. De ahora en adelante, déjame protegerlas a ti y a Tang Tang. En nombre de Mono. Mami. The film was translated and narrated by M Media.